Recientemente me puse a pensar en lo mucho que me gustaría que me eligieran, que me gustaría que alguien me viera, me escuchara, me conociera y vaya, que me eligiera. Y para mí no siempre había sido ese el caso. Y entonces me puse a pensar en cómo es que a la mayoría de nosotros nos entristece encontrarnos en la posición de ser nosotros quien tome la iniciativa en las cosas. En una entrevista, María Félix dijo: ¿Que seducir? No. ¿Quién lleva la iniciativa? La iniciativa, mira, de una manera general dicen que los hombres deben de llevar la iniciativa. En mi vida la he llevado yo. La prueba que he escogido, las gentes con las que yo he vivido han sido escogidas por mí. No me escogieron nunca. Nunca. Yo escogí, yo dije, con esa persona quiero vivir, con esa persona quiero hacer esto y el otro, y aquí, más allá, irme a un cuarto, encerrarme en la cama, etcétera, etcétera. ¿Esto no es como degradar a los hombres? ¿Degradar? ¿Pero Pues qué sí. te pasa? Decir, a ver, a este. O a No, este no, este sí. a este, No. pero bueno, hay maneras, ¿verdad? Ah. A este. Y hace poco recordé una conversación que tuve con una amiga. El contexto es el siguiente. Ella había conocido a un chico en una fiesta. Por casualidades de la vida, se terminaron siguiendo en Instagram y ella publicó 2 notas, me parece. A esas 2 notas, él le dio like y luego procedió a borrarlo. Algo rarísimo. El caso es que en los días siguientes, él hacía cosas y luego las deshacía y ella también, y era muy extraño. Pero nosotras llegamos a la conclusión de que él quería que ella fuera quien escribiera, como que ella diera ese paso. Y hasta ese momento, ella y yo compartíamos la misma idea de que era el hombre quien debía de tener la iniciativa, nunca la mujer. Porque así se nos educó, es el hombre quien debe de tener la iniciativa y la mujer es quien debe darse a desear y no regalar su atención. Pero si expandimos esta idea a más allá de lo romántico y nos expandimos hacia los amigos, la familia, veremos que también la cultura sembró dentro de nosotros la necesidad de ser cool y deseables. Es decir, queremos ser esa persona, esa que no busca, que la buscan, que no pide, que le piden, que no da, le dan, que no cuestiona, que no cuestionan, pero que sí cuestiona. La primera opción, la persona favorita, la persona elegida. Y el mundo, a causa de esto, nos ha generado demasiadas inseguridades. Ahora, yo amo planear mi vida, amo imaginarla, imaginar hasta el más mínimo detalle, el mínimo destello que tendrá la mansión que compre cuando sea millonaria. Cada semestre hago un vision board, es decir, un collage con imágenes que representan lo que quiero lograr. Y creer en esto o no, no es indiferente. A algunas personas nos funciona para recordarnos nuestras metas, para visualizar y atraer lo que queremos. Incluso yo lo uso como fondo de pantalla para no olvidar lo que persigo este semestre. Y es que cuando hacemos algo como un vision board, estamos tomando iniciativa. Elegimos metas, las imágenes, los colores, la persona, los lugares, los sueños. Incluso si alguna vez tú manifestaste un novio, sabes que no solo es imaginar la relación, es imaginar a la persona, su aspecto, su mente, su forma de mirarte y viceversa. En secundaria, yo imaginé al novio que iba a tener en prepa, así como lo escuchan. Yo imaginé su estatura, su color de ojos, su cara, su cabello, sus defectos e incluso imaginé la razón por la que nosotros terminaríamos. Y así pasó. Yo sin ser consciente, sin recordarlo, pero yo lo elegí a él antes de conocerlo. Yo tomé la iniciativa de acercarme y luego él tomó la iniciativa de pedirme ser su novia. Y aún así, yo había acomodado el escenario, yo lo había imaginado años antes. Pero incluso si tú no hicieras un vision board, igual estás manifestando de alguna forma. Es decir, imaginar un futuro ya es elegir. Piénsalo.
¿Por qué quieres esa casa? ¿Por qué quieres ese trabajo? ¿Por qué quieres ese sueldo? ¿Por qué quieres ese vestido? ¿Por qué quieres a esa persona? Justo ahí está tu elección, impulsada por deseos, traumas, aspiraciones o inseguridades. Decisión es decisión. Pero por supuesto, y volviendo a la idea de la iniciativa, tener la iniciativa varía según quién seas, cómo y en qué contexto. Porque no es lo mismo si eres hombre o mujer. Se espera que el hombre tenga la iniciativa y se espera que la mujer no la tenga. Se espera que nadie caiga en lo patético. Se espera que no busques demasiado a tus amistades porque si no te buscan no hay interés. Pero al mismo tiempo se nos muestra cómo elegir o no marca la diferencia de todo. Ahora, dentro de este videoensayo yo presento estas dos formas de ver la vida que seguramente en algún momento las han escuchado. Y es la forma de ver la vida como un supermercado o como una secundaria. El escenario de la vida como un supermercado es tal cual así. La vida, los momentos, las personas vistas como opciones en los estantes. Tus elecciones de vida se presentan como una bolsa de café, como un tomate, como lo que te imagines, pero en un supermercado. Y muchas veces se nos plantea el cómo nosotros somos el comprador. Pero cuando nosotros nos ponemos en esta situación de querer ser deseados, nos ponemos en la situación de ser nosotros ahora el tomate, el café. Somos nosotros quienes estamos en los estantes ahora. Y dime una cosa, ¿vas a dejar que cualquiera escoja por ti? ¿Vas a quedarte como un tomate en la sección de frutas esperando a que alguien te elija? Puedes pudrirte ahí, y no por ser suficiente, sino porque no todos saben elegir. Mejor seamos el comprador, el que sabe qué quiere y qué busca. No todo el tiempo, pero sí al menos de vez en cuando. Y hablando de esto, de ahora tomar el lugar del comprador, que es el que nos corresponde a todos en algún momento de nuestra vida, ¿sabemos qué ponemos en nuestro carrito? Pensemos como María Félix lo hacía. Ella no esperaba ser elegida, sino que ella elegía, y eso es lo que la hacía tan magnética. Ella era selectiva, no hablaba con todos, no iba a todos lados, no aceptaba a cualquier hombre, y es por eso que muchos decían, qué fortuna que María Félix se fijó en mí, o incluso ella decía, donde estoy yo está la suerte, porque ella sabía cuál era su lugar. Incluso cuando le ofrecieron papeles en Hollywood, ella los rechazó, porque dentro de esas películas no le estaban dando el lugar que le correspondía, no solo como actriz, pero los personajes que le ofrecían eran personajes de moza, o sea, personajes que no iban con ella, ¿no? O sea, que no la representaban y que después de toda su trayectoria, ella no quería ser rebajada a personajes que simplemente no iban con ella. Y ahora, pasemos a ver la vida como una secundaria, que yo creo que ese es como el ejemplo con el que más nos podemos identificar. No importa en qué momento de tu vida estés, por alguna razón es como lo más acertado a la realidad, porque la vida puede ser una cafetería gigante. ¿Y en qué mesa te vas a sentar? ¿Quién eres cuando te sientas en esa mesa? ¿Vamos a dejar que alguien nos agarre del brazo y nos lleve a un lugar que no nos corresponde? Y ojo, la vida también sorprende. Hay amistades y amores que llegan sin buscarlo, sin planearlo. No somos coleccionistas de almas, no somos coleccionistas de momentos ni de experiencia. Somos humanos buscando esta experiencia humana, pero sí podemos elegir lo básico. Estas personas me hacen bien, crecemos juntos, estas situaciones me dañan o no. No sé si a ustedes les pasó, pero yo creo que sí, porque siento que este es como el evento canónico de todo el mundo. Y es que en algún momento de nuestra vida escolar nos tocó que en clase de deportes jugáramos un deporte que requería 2 equipos o incluso más. Y esos 2 equipos eran elegidos por los capitanes que elegía el profesor.
y uno se esperaba que lo eligieran. Yo creo que este es un trauma para mí, por ejemplo, porque a pesar de que yo no era, o sea, no me iba tan mal al ser elegida en los equipos, la realidad es que no era como la persona que más querían, ¿no? La persona que resaltaba, la persona que necesitaban en su equipo. Simplemente era como de, ok, ¿no? Y siento que este es un trauma de muchos. Algunos incluso luego eran elegidos porque eran la última opción y la verdad es que eso es un golpe bastante fuerte a la autoestima de cualquier niño y creo que eso sí desarrolla inseguridades para toda la vida. Y la vida a veces se sigue sintiendo de esa forma. En trabajos, en amistades, relaciones, nos enseñan a querer ser elegidos. Y luego, la sociedad, la cultura en la que estamos, nos presenta como esta idea del arquetipo de la persona poderosa que siempre toma la iniciativa. En las películas, les digo, en todos lados está. Pero es curioso porque nos presentan a esa persona que se vuelve como una aspiración, como una persona wow, que se ve incluso inalcanzable, pero algunos queremos ser, y luego nos dicen que mejor no, que mejor sigamos manteniendo esta idea y este deseo de ser elegidos. Pero ¿por qué pasa eso? Yo creo que una de las razones importantes para esto es el hecho de que tomar iniciativa implica cierto grado de responsabilidad y eso sí pesa. Y también es cierto que a veces deseamos que las cosas nos lleguen gratis, como un regalo en la puerta o como cosas que llueven del cielo, porque nos vendieron también esa fantasía, nos vendieron ese arquetipo de el protagonista al que le llueve todo, ¿no? O sea, que no pide nada y gana todo. Y si viste Gossip Girl, sabes de lo que hablo. Y para quienes no, les doy un contexto rapidísimo. En la serie de Gossip Girl nos presentan a una de las protagonistas, que es Serena Van Der Woodsen. Es una chica misteriosa, es amable, a veces es un poco egoísta o casi siempre. Y es una persona que le sale todo bien. Todo el mundo en Nueva York está obsesionado con ella. Es millonaria, o sea, es de las más populares en la socialité de Manhattan y de verdad todo le llueve, generando en varios protagonistas, pero sobre todo en Blair Waldorf, muchísimas inseguridades. Y no es solo ella, en realidad creo que todo el mundo en este momento está pensando en mínimo uno o dos protagonistas que son así, que les llueven las oportunidades del cielo, que les llueven las personas. Y todo esto es por una magia del guión, una que nosotros no tenemos en nuestra vida. Porque en todo caso, nosotros seríamos los guionistas de nuestra vida y aún así eso no nos asegura nada. Pero entonces, ¿de verdad tenemos que elegirlo todo? Yo creo que la respuesta realista es que no. Porque al final del día, elegir es bastante complejo y como ya lo mencionamos, es algo que requiere responsabilidad. Se le apagó. Ok, se va a ver más oscuro esto porque se acaba de apagar la luz de mi aro de luz, entonces... Ay, se ve rarísimo así. No me encanta esto, pero bueno, pues ya están aquí y no los voy a hacer esperar. Anyway, y como les decía, tomar la iniciativa requiere cierto grado de responsabilidad en muchísimas ocasiones y a veces no queremos asumir esa responsabilidad por miedo a consecuencias y por miedo a que tal vez nosotros no sepamos lo que queremos y porque se nos ha enseñado que muchas veces tenemos esta necesidad de culpar a otras personas por lo que pasa en nuestras vidas. Y también es muy cierto que a veces elegimos por un impulso disfrazado de deseo. Es decir, no todo lo que vivimos es decisión nuestra. Hay cosas que simplemente nos pasan, en las que estamos desde un inicio y sobre ellas decidimos después, haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Porque también
El vender esta idea de que todo es decisión individual es caer en un discurso individualista que niega los problemas sistemáticos e incluso enalteciendo esta idea meritocrática que no cabe en la mayoría de las realidades. Entonces, creo que si elegimos demasiado, podemos convertirnos en personas controladoras, robots que solo usan experiencias para marcar un checklist. Pero también es cierto que si no elegimos nada, quedamos flotando en vidas ajenas. Entonces, la respuesta para mí está en el punto medio. Es decir, tomar la iniciativa cuando lo que deseamos vale la pena, saber y conocernos lo suficiente para saber y determinar qué es lo que vale la pena para nosotros y aceptar cuando la vida nos sorprende. Creo que si bien el ejemplo de María Félix es un ejemplo no solo alentador, pero que puede generar confianza en nosotros por el simple hecho de despertar y darnos cuenta que somos nosotros los que tenemos el poder en nuestras vidas, los que tenemos esta decisión en nuestras manos. No somos quienes debemos de dejar que otros elijan por nosotros. Porque cuando tenemos el deseo de ser escogidos, de ser elegidos, automáticamente estamos dando ese poder a otras personas y regalando una autonomía que siempre debería de estar con nosotros. Pero también es muy cierto que no siempre podemos ser así, no creo que sea correcto. Y si bien hay que saber elegir, también hay que entender que no todo lo que nos hace feliz es correcto y viceversa, ¿no? O sea, a veces elegimos algunas cosas por estabilidad, pero terminamos más infelices que nunca. Y no porque María Félix, la doña, una de las mujeres más icónicas del mundo, mantuviera esta ideología en su vida, significa que todo saliera perfecto, porque no es así. Su vida estuvo llena de desafíos, de desgracias y de muchos momentos que la marcaron para siempre. Entonces, creo que es una cuestión de equilibrio. Al final del día, yo creo que no ser elegido no es una tragedia, tampoco es un fallo y tampoco es una herida con la que debemos de cargar y recordar para flagelarnos. Es simplemente una estación más en el camino, porque la vida es como una estación de trenes. Algunos llegan ruidosos y otros pasan de largo sin mirarte, otros se detienen apenas unos segundos y luego siguen su ruta. Y durante mucho tiempo yo estaba sentada en esa banca esperando a ver si alguno frenaba frente a mí. Pero un día me di cuenta de que tú también puedes levantarte y caminar por el andén y decidir a qué tren quieres subirte, qué vas a escoger del súper, en qué mesa de esta secundaria llamada vida te vas a sentar. Porque al final del día, nos guste o no, y aunque creamos tener toda la verdad, la realidad es que ser elegido implica azar en el destino de nuestras vidas, pero elegir por uno mismo es una verdadera identidad. No todos los trenes están destinados a nosotros. Y tampoco todos merecen que subamos. Hay rutas que no van a donde queremos ir, vagones donde no cabemos, destinos que ya no son para nosotros. Y eso también está bien. Al final del día, elegir es asumir la responsabilidad y el poder de dirigirnos hacia algo que sí nos llena, sí nos construye y sí nos refleja. Y ahí está lo liberador, creo yo, en el sentido que dejar de preguntarte por qué nadie te elige y empezar a preguntarte a quién eliges tú. Porque no es malo no ser la primera opción de nadie. Lo malo es olvidar que tú también puedes elegir, puedes decidir en tu propia vida. Y al final también es recordar que elegir no te hace una persona dura ni controladora y tampoco pretenciosa. Elegir te vuelve consciente, te vuelve dueña de tu movimiento, te vuelve la persona que deja de esperar a ver qué pasa y empieza a caminar hacia lo que realmente quiere que pase. No todos los trenes son tuyos y los que sí son, llegarán cuando tú estés listo para subirte a ellos. Y eso, esa capacidad
de elegir con intención es muchísimo más valioso que cualquier te elijo que venga desde afuera. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado un poco esta reflexión que hice. Creo que es algo muy real, no solo personal, pero es algo en lo que todo el mundo en algún momento siente y piensa. Y les digo, la realidad es que hasta hace unos días yo pensaba que este deseo de ser elegido es el único que podemos tener en nuestras vidas, cuando también deberíamos de disfrutar este poder de decidir, de tener la iniciativa, de ser nosotros quienes demos el primer paso, porque la vida, nuestra vida, está llena de eso. Y yo me puse a pensar un poco en todos esos primeros pasos que di, en todo ese tipo de situaciones en las que no fui elegida, pero yo elegí. Y en todas, la realidad, o bueno, por lo menos en la mayoría, terminé justo en el lugar en donde... ya. Terminé justo en el lugar en el que yo quería estar y en el que debía estar. Así que dense la oportunidad de ser ustedes quien elijan, de ser ustedes quien tengan la iniciativa. Déjense ser escogidos también. Si ustedes son la opción, si son escogidos, siéntanse dichosos porque alguien pensó en ustedes. Pero si no es así, dense su lugar y elijan si quieren seguir en un lugar donde son vistos o eligen caminar hacia adelante y explorar más de esta vida. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, que hayan entendido un poco de la reflexión. Si no es así y si quieren complementar con otra cosa, comenten también en este video si ustedes en algún momento se han sentido así, qué los ha hecho sentir así. Y pues nada, si quieren ver el texto completo, está en mi Substack, se los dejo aquí abajo en la descripción. Y bueno, no olviden darle like, suscribirse, comentar, activar la campanita de notificaciones para ver cuándo subo un nuevo video. Y pues nada, gracias por ver.